Hola hermanos, buenos días. ¿Qué tal las alabanzas de esta mañana? ¿Verdad? Dice ahí que abrió el camino, abrió el mar para que yo camine y dejó ahogado todo el temor. No se les olviden, hermanos, porque también son palabras que pueden utilizar para hablar con Él, para hablar con Dios. Es padrísimo escuchar versos, versículos y textos en alabanzas. ¿Por qué? Porque así los repites, te los vas aprendiendo. Dices, Él ahogó todo el temor. ¿El temor de qué, hermano? ¿De qué ahogó el temor? ¿De qué? ¿Qué temor tenías? ¿Qué te agobiaba? ¿Qué te presionaba? El pecado. Sí, muchas cosas que Dios ahogó cuando Él abrió el mar para que tú camines. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde vas a caminar, hermano? Hacia la verdad, hacia Él, hacia su espíritu, hacia sus enseñanzas, hacia la vida. Él dice, Jesucristo dice que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino hacia la verdad y hacia la vida, ¿verdad? Así lo puedes conjuntar y decir, ahí está escrito. Hemos tenido testimonios en la semana de grandeza del Señor. Es grande Dios, de verdad. Y también hemos tenido necesidades. Nos han pedido orar por una de nuestras hermanas que está enferma. ¿Qué va a hacer el Señor si nosotros oramos con fe? Por esas necesidades. Va a abrir el camino. ¿Para qué? Para que sane, para que no llegue el huracán a donde viven los familiares de Tex. ¿Sí o no? Yo en la semana también me sentí, me dolía, pero demasiado, una muela que tiene incrustación, que tiene protección, no sé cómo le llaman al metal que tiene alrededor, abajo, otra pasta. Y aún así me dolía tanto que ahí voy a la dentista. Yo dije, ni como dulces, ¿no? O dice, ¿por qué me duele tanto? No, dice ya, si no se compone con esta otra pastita, ya va a ser una endodoncia. Dije, híjole, bueno, entonces te dan el tratamiento para 3 días. Va, yo dije, 3 días, ojalá se me quite el dolor, pero creo que cada vez era más intenso y me puse a orar. Yo dije, a mí me duele demasiado y esta persona se va a ir de vacaciones toda la semana que viene y no me va a poder atender para hacerme la endodoncia. Pues, hermano, se quitó el dolor. Dije, era tan intenso y 2 días así, bien intenso ya, por nada, hasta caminando, iba yo caminando y el dolor me daba que hasta me desanimaba para moverme. Pues no, Señor, por favor, tu obra, porque este dolor no puede seguir. Me quita las ganas de comer, de caminar, de trabajar, de todo, me quita el dolor. Y cuando pasó lo del bloqueo de los transportistas, yo había llegado caminando al periférico para ver si yo inocentemente pensé que a lo mejor sobre el periférico sí podía haber paso y que me dejaran pasar y llegar a mi trabajo. Pues no pude regresar, no pude llegar, me tuve que regresar caminando desde el periférico hasta la casa. Y el dolor, no saben, estaba peor que nunca. Ya cuando iba yo llegando, ya hasta se me había olvidado, hermanos. Ya no traía dolor. Dije, ¿cómo es posible? Es grande, es Dios, de verdad es grande. No fui a trabajar, pero me quitó el dolor y eso era maravilloso. Entonces, Dios de verdad es maravilloso. Dios hace cosas, dice otra amiga que me dijo el martes, hasta en las cosas más insignificantes he visto el poder de Dios. De verdad, nadie tiene tanto poder para hacer lo que uno ni siquiera se imagina. Y digo, ella no ha leído mucho la Biblia y hasta me lo dijo otra vez textual. Y es maravilloso de verdad. Vayan preparando sus ofrendas, sus diezmos. No sé si ya le repartieron su sobre. Voy a leer la cita de Malaquías 3:10, que ya muchos se lo deben de saber. Dice, traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba en esto, verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. ¿Se imaginan? Todo el enemigo que tengas ahí acechando tus frutos, de lo que estemos hablando, Dios lo alejará. Dios va a abrir el camino. Dice que lo pongamos a prueba y de verdad en cualquier cosa que ustedes necesiten, pónganlo a prueba. Yo he visto aquí, me dije, ¿qué tan grande es el poder de Dios? Que encontré este ejemplo también, que está en Marcos 6:38 al 44, para quien lo apunte, quien lo tenga por ahí. Nomás les voy a leer este cachito porque ustedes ya deben de saber un poquito el contexto. Dice, Jesús les dijo,
vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Ellos fueron y al rato regresaron diciendo: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús ordenó que todos se sentaran en grupos sobre el pasto verde. La gente se sentó en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. A veces se nos olvida dar gracias a Dios. Y Él no ve nuestra gratitud, nuestro entusiasmo, nuestro amor por Él, si no le damos las gracias. Acuérdense siempre de darle gracias a Él. ¿Sí? Dice, ora y sea agradecido, pídele a Él lo que necesites y sea agradecido. A veces se nos olvida darles las gracias y a veces en eso está también la clave, hermanos. Después partió los panes y los dio a sus discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Luego los discípulos llenaron 12 canastas con los pedazos de pan y de pescado que habían sobrado. ¿Se imaginan? Y fueron más de 5,000 los que comieron de aquellos panes y pescados. Todavía quedaron 12 canastas de los 5 pescados, de que los 5 panes y 2 pescados que tenían, todavía quedaron 12 canastas con los restos de pan y pescado que había sobrado. ¿Qué pasó? ¿En qué nivel estaba la confianza y la fe de Jesucristo? ¿En qué nivel estaba para la nuestra que está, pero sí, hasta el piso? Que no tenemos ni un gramo de a veces de fe en que Él tiene el poder para alimentar a esas personas y hacer muchas más cosas. A veces nos detenemos y nos limitamos. Nuestra fe no alcanza a ser ni como un grano de mostaza. ¿Sí, hermanos? Entonces, de verdad que Dios hace cosas grandiosas. Amén. Demos gracias a Dios por ello y vamos a orar, ¿va? Cierren sus ojos ahí en donde están y denle gracias a Dios por todo lo que les ha dado, por todas las necesidades que tenemos y de verdad que van a ver glorificarse el nombre del Señor en su vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos muy agradecidos, Señor, y venimos a ti con toda la confianza que tú nos das para acercarnos hasta tu trono y con el poder del Espíritu Santo que tú también nos compartes, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que haces por nosotros día a día, instante a instante. Ponemos en tus manos, Señor, la salud de nuestra hermana Esther. Ponemos en tus manos la salud de muchas personas que necesitan algún padecimiento que manifiestan, Señor. Nosotros te pedimos que tú te glorifiques, Señor, que tú muestres tus maravillas, porque sabemos que tú tienes el poder para sanar, que tú tienes el poder para proveer, que tú tienes el poder para hacernos recapacitar, para poder obedecerte, para hacer lo que tú nos pides, Señor. Tú tienes ese poder. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes y te damos las gracias de antemano porque sabemos que tú vas a cumplir, porque tú vas a ver que nuestro corazón, si es sincero, Señor, que estamos obedeciendo, que estamos esforzándonos, Señor, por aprender tu palabra, por aprender tus enseñanzas, por ponerlas en prácticas, por predicar tu palabra, por hacer cosas que te agraden, mi Dios. Te agradecemos infinitamente todos los favores que hemos recibido y todo lo que vas a hacer por cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora sí, pueden entregar sus sobres, van a pasar a recogerlos y les pedimos que los niños que van a pasar a su grupo, que van a recibir atención, pasen en orden, por favor. Y le damos el micrófono a nuestro pastor. Buenos días. ¿Te alegras porque estás delante de Dios? Amén, amén. Inclina tu rostro, mientras los niños salen, inclina tu rostro. Padre Celestial, te necesitamos en gran manera, Señor. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo,
Gracias por la guianza de tu Espíritu Santo. Necesitamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos gocemos, nos alegremos delante de ti. Gózate, hermano, delante del Señor. Gracias, Padre. Espíritu Santo, aquí está tu pueblo. Tócalos. Tócalos, Espíritu Santo. Toda tristeza, todo agobio, échalos fuera, fuera de las mentes de las personas, fuera de la mente de tus hijos. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu Santo. Vistes que el pueblo estaba sufriendo y tú le dices libertad a través de Moisés. Vistes cuánto sufríamos en este mundo, Señor, y mandaste a tu Hijo Jesucristo para darnos salvación. Gracias, Padre. Sin ti, Padre, ¿a dónde iríamos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Bendito eres, Padre. Abre los corazones. Que los oídos estén receptivos a tu voz, Espíritu Santo, de tu pueblo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por todo lo bueno que haces a favor nuestro. Que la bondad y el favor tuyo, Señor, estén de nuestra parte. Gracias por la buena salud que nos da, Señor. En medio, Señor, de este mundo malvado y cruel, Señor. Bendito eres, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. La persona, el pueblo, los individuos sin Dios no son nada. Necesitamos a nuestro Señor Jesucristo diario, en cada instante de nuestra vida lo necesitamos. Una vez el Señor Jesús estaba predicando y vio a las multitudes cómo sufrían, porque el Señor conoce nuestro sentir y nuestro pensar. Él sabe, Él es Dios. Y en esa vez les dijo: vengan a mí los que están alegres, los que están cansados y cargados. Vengan a mí, que yo los haré descansar. El diablo viene a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesús te dice: yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Y es triste ver que personas que vienen a la iglesia y tienen años y años y siguen igual. O sea, se les ve en su rostro, se les ve en sus ojos que no disfrutan de esta vida. La vida en Cristo en abundancia, yo le entiendo de esa manera, que están suplidas todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Y en esta mañana quiero dejarte en tu mente, en tu corazón, una palabra. Créela. A lo mejor cuando te la diga, va a decir: ay, el pastor, ¿de qué está hablando? Si quieres gozar de la vida, ¿quieres gozar de la vida? Cristo en nosotros nos podemos gozar. Gózate, goza de la vida que Dios te ha dado. Esta vida es corta y no le echamos a perder en la amargura, en los resentimientos, en las contiendas, porque eso es basura. Gózate en el Señor. Dice que un día, estando con Él,
son como 1000 años de nosotros, fíjense. Como un día que estemos con Él, serán como 1000 años. Pero Jesús promete la eternidad. Infinito, no tiene fin esta vida que Cristo nos ofrece. Yo le puse gozando y viviendo feliz. Gozando y viviendo feliz. Hay cosas naturales que te puedes gozar. En la misma Biblia a los esposos les dice: gózate con la mujer de tu juventud. ¿Es lícito? Claro que sí, pero con tu compañera, con la mujer que Dios te dio. Pero muchos malinterpretamos y queremos vivir una vida de alcoholismo, una vida México de noche, o París, mujeres y vino. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios te puede dar el gozo. ¿Saben? Cuando una persona entiende lo que es la salvación, es un gozo. Dice: gózate en la salvación que Cristo te ha dado. Qué felices son aquellos a los que Dios les ha perdonado sus pecados, dice en Romanos 4:7. Es un gozo saber que Cristo me ha dejado, me ha traído a una vida nueva, de sufrimiento a una vida, dice, de alabanza delante de Él. Porque sufrimos, pero si tenemos la esperanza en Cristo, un día en el cielo, ese llorar se va a volver, ¿qué? Cantar, gozo en el cielo. Pero, hermano, todo tiene un precio en esta vida. Si tú ves una paleta Holanda con ese calor, tiene un precio, ¿sí o no? Y depende de tu potencial financiero para que te puedas gozar, porque también hay de a peso, pero ese de a peso se termina rápido el gozo. ¿Sí se ha visto? Ahí en Xochimilco hay paletas de a peso, no sé si aquí. Pero si yo me tomo una Holanda, ¿sabes cuánto? Me va a costar ya 25 pesos, ¿sí o no? Pero está más deliciosa todavía, porque la otra es de agua y esta ya tiene lechera, ya tiene más chocolate. Gózate. Dios quiere que goces de esta vida. ¿Que te imaginas sufrir aquí y sufrir allá? No, pues no tiene caso. Porque en el infierno sí se va a sufrir, el lloro y crujir de dientes. No, Dios, Cristo tiene una vida. Así que apréndete ese texto. Si quieres gozar de la vida y vivir una vida feliz, la palabra de Dios te va a decir cómo lo hagas. La palabra de Dios, eso está en Salmos 34:7. Si quieres gozar de la vida y vivir una vida feliz, todo tiene un precio. No es posible gozar de la vida en Cristo y seguir con los patrones de conductas anteriores. Sí me entiendes, ¿verdad? Viviendo como antes. No, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Y Cristo puede ser ese cambio. Cristo en nosotros. Hay requisitos para vivir y gozar una vida feliz. No es posible vivir una vida feliz y hacer lo que nos dé la gana. Gozar de la vida no es como el mundo nos dice. El mundo nos ofrece un gozo pasajero y maligno. Eso es lo que nos ofrece el mundo. Hay personas que dicen: ay, soy feliz con la mujer ajena, o soy feliz con
el hombre. Soy feliz con el artista fulano. Soy feliz con el presidente. No. Solamente Cristo da una felicidad verdadera. Solamente Cristo. No hay otro. La Biblia es clara. No hay nadie a quien haya enviado Dios aparte de Jesús. Solamente Jesús fue enviado por Dios. Y solamente a Él debemos de creerle. En Él tenemos la vida eterna. Gozar de la vida y vivir una vida feliz marca la diferencia con la comunidad en la cual te encuentras. Solo haciendo la voluntad de Dios vamos a encontrar el gozo. Obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Búscame Juan 6, 28, 29. Y de esta manera, yo pensaba, hermanos, hace como 40 años, cuando yo andaba activo en mis delitos y pecados, yo creí que el alcohol era vida y que eso me hacía gozar de la vida. Pero qué equivocado estaba yo, porque el alcohol llegó un momento en que me estaba provocando la muerte. La gente le preguntó, fíjense, la gente le preguntó, ¿a quién creen que le preguntó? A Jesús. A Jesús, mire, la gente le preguntó, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que ¿qué? Que crean en Jesús, porque Jesús fue enviado por Dios. Y muchas personas creen en otras cosas menos en Jesús. Ayer por mi colonia se paralizó el tráfico. ¿Por qué? Porque decían que venían los chalinistas. Sí, eso pasa en Xochimilco, yo no sé acá, pero pasa. Y todo. ¿Y qué creen? Y luego en la tarde se escucha el tamborazo, la banda. Y andan todos. Y la hermana sí los ha visto. Y para darse fuerza, ¿qué creen? Ahí la traigo. No estoy hablando mal de ellos, lo he visto. Para darse fuerza, para alegrarse, para gozarse, necesitan del alcohol algunas personas. O necesitan de pastillas o necesitan de otras cosas. Pero nosotros en Cristo podemos encontrar el gozo. Mateo 17, 5. Dice que solamente debemos de creer en Cristo, a quien Dios envió. Y voy a juntar esta escritura con la de Mateo 17, 5. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo. ¿De quién estaba hablando Dios? De Jesucristo. Dice, este es mi hijo. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes, nueva visión, ¿deben qué? Obedecerlo. Creer y obedecer ¿en quién? En Cristo. Ahí está la escritura. En ningún otro hay salvación más que en Cristo, porque solamente Cristo fue enviado por Dios. ¿Qué nos dice Josué 1:8? ¿Alguien se sabe el versículo de Josué 1:8? Nunca dejes de ¿qué? Nunca dejes de leer el libro, la palabra de Dios. Nada más cuando te acuerdes, dice, nunca dejes de leerlo. Yo dije, Señor, ¿no será una exageración? De día, ¿cómo voy a poder estar de día y de noche? Pero
Oramos para que nos durmamos y soñemos con Jesús. Porque si no, si tomamos taquitos, soñamos pesadillas que el diablo nos anda persiguiendo. Bueno, eso a mí me ha pasado, a ustedes, ¿no? Sí, pero de día y de noche tenemos que meditar en la palabra de Dios. Y hay un por qué debemos de meditar la palabra de día y de noche. Para que tengas ¿qué? Para que tengas éxito en todo o en nada. En todo lo que hagas. Si esta palabra la introduzco aquí en mi computadora, que es mi mente, voy a estar alerta. ¿Qué creen? Que el diablo conoce la Biblia. El diablo conoce los versículos bíblicos de aquí. Y algunos cristianos no conocen ni un texto. ¿Cómo es posible eso? Que los demonios sí. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué le dijo? Él sabía, dice, a ver, convierte las piedras en pan. ¿Y qué le dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, no, a lo mejor a algunos de ustedes se les es imposible, pero miren, yo pensaba que mi cerebro de tanto alcohol se había estropeado, quemado, como le pasa a los motores de los carros, que necesitaban un ajuste, y el ajuste me lo dio el Señor. ¿Saben cómo me aprendo los versículos bíblicos? A través de la repetición. Ahí estoy. Se me olvida y otra vez, ahí estoy repitiendo. El arte del aprendizaje es la repetición. El arte del aprendizaje es la repetición. Miren, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de la ley, si tú le preguntabas a un israelita, ¿qué creen? Ellos debían de saber de memoria la palabra de Dios. Por eso el Señor les decía, apréndanse de memoria. Y dice, pónganse listones, algo para que se acuerden de la palabra de Dios. Pónganla en las paredes, pónganlas en todo. Para que así no se te olvide. Busca Salmo 34:7. Y en ese salmo vamos a desarrollar algunos puntos que yo encontré para que podamos gozar de la vida. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, el primer punto. Mire, vamos a desarrollar el primer punto. ¿Me equivoqué? ¿O tú te equivocaste? Salmos 34, 12, te dije 7, ¿verdad? Es 12, por eso no lo pusiste. ¿Cómo dice? Si quieren, ¿qué? Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, esta es palabra de Dios. Le está diciendo, ¿quieren vivir? ¿Quieren gozar de la vida? Y vivir una vida feliz. Y luego dice, el primer punto que vamos a desarrollar, dice, ¿qué dice? Dejen de hablar mal de otros. Muchas veces hay personas que no gozan de la vida porque se la pasan hablando de otros. Y su Señor es el otro de quien hablan. Porque nomás se la pasan hablando mal de otros. Hablar mal de otros es igual a criticar y a murmurar. ¿Sí me estás escuchando? Hablar mal de otros es igual a criticar y a murmurar. Y esto es muy delicado, por eso muchas personas no gozan de la vida que Dios nos ha traído. En Números 12, del 1 al 13, miren, vamos a ver. Había 3 hermanos. Uno se llamaba Moisés, otro se llamaba Aarón y otra se llamaba María. Esos 3 hermanos. Entonces, Moisés era el líder.
Moisés recibía el mensaje de Dios, él se comunicaba con Dios, hablaba con Dios, iba a la montaña y platicaba con Dios en la montaña. Y entonces Dios, fíjense, a mí me parece extraordinario, increíble, yo no sé cómo has tomado esto. Ni siquiera a algunos hombres Dios les decía, escribe. ¿Y qué creen? En los 10 mandamientos, ¿quién cree que los escribió? Dios mismo. Dice, con su dedo, yo me imagino el dedo de Dios en la piedra como un taladro. No matarás, no desearás. Y así escribía los mandamientos. Y Moisés allí viendo, escuchando, atento a lo que le decía Dios. Esos 3 hermanos guiaron al pueblo. Pero llega un momento en que viene la tentación y Satanás, a través de la tentación, a muchos los hace caer. Y hizo caer a Aarón y a María. ¿Quién es el que va a juzgar en el juicio final? Dios va a juzgar todas nuestras conductas, todas nuestras acciones. Pero hay veces que nosotros nos ponemos a criticar y a juzgar y no gozamos de la vida por estar mirando lo que otra persona hace. Miramos para allá lo que está haciendo y no vemos acá que las telarañas que están allí alrededor mío. Todo. María y Aarón hablaban mal de su hermano. Fíjense, hablaban. Otras versiones dice murmuraban, criticaban. María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Aarón era el sacerdote y Aarón sabía la ley. Dios les había dicho que cuando iban a conquistar el pueblo, no tomaran mujer de otros pueblos. Y Aarón dijo, ya Moisés la regó. Pero ¿quién iba a juzgar a Moisés? ¿Aarón o Dios? Entonces Aarón tomó el lugar de Dios y cometió ese error y estaba hablando mal y se juntó María. ¿Qué crees, manito? Mira, ¿ya viste? ¿Ya viste? Mira nada más, nuestro hermano tiene mucho dinero y ahora se cree muy y ya no nos ama. Y así, estoy hablando de las familias, porque en las familias existen, ¿sí o no? Tenemos hermanos, tenemos allí relación con ellos y a veces hablamos, ¿no? ¿Saben qué decían de mí cuando me volví cristiano? Ya no inviten a Samuel, mi hermano, porque ya se volvió aleluya. Gloria a Dios. Yo no me invitaban y digo, ay, hasta los hago murmurar a ellos por mi comportamiento mío porque estoy cambiando. Pero así decían, no, ya, a nuestro primo ya no lo invitemos, porque antes enloquecía con el alcohol y ahora ya. Hablaban mal de su hermano. Y miren lo que pasó. Y luego, dijeron, miren, fíjense, aparte de hablar mal, también se involucraron en otra cosa. Dice, ¿acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? ¿Nada más a él? ¿Acaso Dios nomás solamente le habla al pastor? Claro que no, Dios nos puede hablar a todos. Tenían razón, pero esa razón no les daba derecho ¿a qué? A criticar. A criticar. ¿Acaso Dios le ha hablado solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Fíjense, y era cierto, pero no era bueno lo que ellos estaban haciendo. Y fíjense, Dios oyó lo que habían dicho y se molestó al oírlo porque Moisés era una persona más humilde del mundo. Dios conoce a cada uno de nosotros. ¿Sabía Dios cómo era Moisés? Claro que sí, lo conocía. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que Moisés, antes de nombrarlo líder, fue un asesino? Lo sabía. Lo tuvo 40 años ahí cuidando a las ovejas. ¿Por qué? Porque era en figura cuidar las ovejas cuando iba a cuidar al pueblo. ¿Se imaginas
de un rebaño de unas 100 ovejas a un rebaño de 600,000 israelitas, la encomienda era mucho para Moisés. Salía. Entonces, ¿Dios qué? Escucha. Aunque Él es ese espíritu, Dios es espíritu, pero también ¿qué? Escucha. Así que todo lo que nosotros hagamos, bueno o malo, Dios escucha. Aguas cuando hablemos. Tengamos cuidado en nuestra forma de hablar. El apóstol Pablo recomendaba, dice, cantemos himnos y salmos al Señor, porque él sabía que nuestra lengua, si no tiene dominio, nos puede involucrar en muchas cosas malas. Entonces Dios oyó. Entonces Dios llamó a Moisés. Dice, bueno, Dios siempre nos manda, dice, Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, vayan los tres al santuario. Cuando fueron los tres, bajó Dios en la nube de la columna y se puso a la entrada del santuario. Llamó entonces a Aarón y a María y cuando ellos se acercaron les dijo, óiganme. ¿Se imaginan la voz de Dios? Yo creo que estaban temblando ellos, no sé qué pasaría con ellos. Óigame bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando quiero decir algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones o sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo ¿qué? Cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Qué privilegio de Moisés estar en la presencia de Dios. Qué privilegio. Si ustedes leen la vida de Moisés, dice que cuando salía de la presencia de Dios, ¿qué creen que tenía en su rostro? Brillo, brillaba su cara de estar en la presencia de Dios. Y Dios se alejó de ellos. Piensen, hablan mal, Dios los oye, y luego al que habla mal, se aleja. Y alejados de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué dice en Juan? Sin Dios, ¿qué? No podemos hacer nada. Se alejó. La presencia de Dios se alejó. Cuando nosotros andamos en pecado, andamos fuera del orden de Dios, andamos sin cobertura de Dios. Dios, o sea, andamos, el diablo nos puede zarandear fácil. Cuando Aarón vio, dice, muy enojado, resulta que cuando la nube se apartó de María y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Y resulta, oigan, ¿Dios se enoja? ¿No dice la Biblia que Dios es amor? Pero también es como un padre. Dios se enoja en nuestras malas actitudes. Así que yo a veces pido, Señor, haz que yo pueda hacerte sonreír en lugar de hacerte enojar. Los hijos hacen enojar a los padres, ¿sí o no? Porque a veces pues, se pasan, ¿no? Cuando la nube se apartó de María, cuando Dios se apartó, dice, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. ¿Por qué vendría la lepra? Pues yo voy a contar porque habló mal de su hermano. Por el pecado, las consecuencias. Una jovencita y un joven andan ahí coqueteando y caen en el pecado. Dios los perdona porque es amor. Sí, Dios los perdona, pero ¿qué pasa? Las consecuencias se van a ver. Se viene a la luz, se embaraza la muchacha. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés, fíjate,
qué bueno que Aarón, como era el sacerdote, él entendió, la regamos. Ha de haber dicho Aarón, la regamos. Ya cuando Dios se presentó y les dijo por qué hablaban mal, dijo, bueno, si yo soy el que ministro al pueblo, soy el sacerdote, y ahora hablé mal de mi líder, porque Moisés era el líder. Y miren lo que le dice a Moisés, perdóname por favor. ¿Cuál es el remedio? El perdón. Si la regamos, si cometemos errores, inmediatamente, Espíritu Santo, no me dejes, ayúdame a pedir perdón, porque muchas veces no es fácil pedir perdón. Va a decir, no, ella la regó, ella me está insultando, ella me hizo, y todo. Seguimos leyendo, ahí está dice, por favor, y no nos castigues por este pecado. Mire, se daba cuenta Aarón que habían cometido un pecado. Lo que hicimos fue una ¿qué? Tontería. Dice, lo que hicimos fue una ¿qué? Tontería. Cuando caemos en pecado, somos los más ¿qué? Los más tontos, porque cometemos ¿qué? Tonterías. La piel de María está deshecha, como la de los bebés que mueren antes de nacer. Fíjense. Yo creo que ha de ser feo. Yo no he visto así en vivo una mujer leprosa o un hombre leproso, una persona leprosa, pero dice que se veía fea la piel, como la de un bebé que muerto, no como un bebé, porque si bebé vivo se ve precioso, ¿no? Pero este no, dice como la de bebé muerto. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. ¿Y saben qué hizo Moisés? Los perdonó. Sí, está bien hermanitos, está bien hermano, no hay ningún problema. Oró a Dios para que María sanara. Así que, ¿la regamos? Pues sí, hay consecuencias, pero también existe ¿qué? El perdón. El perdón borra, dice en Salmos, el perdón borra todas mis maldades. O sea, es necesario practicar el perdón. Mi esposa practicó mucho el perdón, no creo que voy a hacer mujer. Si se enojaba conmigo, inmediatamente cuando llegaba yo al trabajo, dices, San, te hablan, y ya estaba. Digo, hola, ¿ya llegaste? Perdóname, mi amor. Digo, tú también me perdonas, porque me fui enojado, se quedó enojada, pero yo creo que el Espíritu Santo no la dejaba y me hablaba del trabajo. ¿Para qué? Para que hubiera una reconciliación. El perdón borra multitud de pecados. Aarón y María hablaron mal de Moisés. Dios escuchó y se molestó por hablado mal de Moisés. Dios se aleja de Aarón y María por esta causa y le causó enojo a Dios. Consecuencias de esta lectura, la lepra a María. Después, el remedio es el perdón. Y la oración del justo puede mucho. Después Moisés oró y María sanó. Y ustedes lo pueden ver allí. Hermano, si quieres gozar de la vida, dejemos de hablar mal de otros. Es una tentación muy sutil que a veces no nos damos cuenta. Ay, dice, no estoy hablando, nomás estoy suponiendo, nomás lo puse como ejemplo, pero luego hablamos mal de otros. Es muy delicado, Satanás se mete y todo. Y ellos tenían argumentos, ¿sí o no? Pero no nos corresponde a nosotros. El apóstol Pablo dice, tú que enseñas a otros que no roben y hacen lo mismo. Entonces, eso es para mí, me está hablando a mí como ministro. Yo que enseño a otros y ando haciendo lo mismo, que les diga yo,
¿sabes qué, Bonnie? No te tomes una. Y sale Bonnie y me ve en la tienda. Y está el pastor allí. Cancelo todo. Y va a decir Bonnie, ¿qué pasaría con Bonnie? Pues a lo mejor hasta se alejaría, ya no vendría, ¿sí o no? Dice, no, pues el pastor dice que no me tome una y él sí hasta dos se tomó una. Cancelado. Bueno, vamos a desarrollar el segundo punto. Salmos 34, 12. Ah, sí, Salmos 34, 12, ¿no? Estábamos, dice. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros. Y luego dice, ¿y de andar qué? Y de andar diciendo mentiras. Es muy fácil caer en la mentira. A veces por no tomar nuestra responsabilidad, caemos en la mentira. Adán, ¿en dónde estabas? ¿Por qué hiciste? No, Señor, yo no fui, fue ella. ¿Sí o no? Fue ella. Y dice, ay, Adán, ¿qué no te diste cuenta quién fue? Fue la serpiente. No me eches la culpa mía, fue la serpiente. Y siempre andamos echándole la culpa a otros. No digan mentiras. Es fácil. Miren, yo lo escuchaba en la casa. A veces decían, ¿quién es? El abonero. Y yo le contestaba la voz, dile que no estoy. Dice mi mamá que no está. Y son a veces mentiras de risa. Pero ¿qué creen? Que no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira, ya sea pequeño o grandote. ¿Y me sienten? Un poco de levadura, ¿qué pasa? La masa endeuda. Vamos a ver en Hechos 5:1. Fíjense, un matrimonio recibe a Cristo y estaban bien contentos. La acción que estaban haciendo era extraordinaria. Era algo que no cualquiera lo hace. Dice que los primeros cristianos, ¿saben qué hacían? Vendían sus propiedades y se las llevaban a los apóstoles, y no decían para que se enriquezcan, se las llevaban a los pies de los apóstoles para que la obra creciera. Y este matrimonio dice, bueno, vamos a vender nuestras propiedades, porque ahora ya conocimos a Cristo, pero cometieron un error. Y lo vamos a desarrollar. Mire, dice, la mentira de Ananías y Zafira. Este hombre y su esposa Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, o sea, estaban de acuerdo los dos y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. Entonces, ¿era de ellos el dinero? Sí, pero no entregaron lo que ellos habían acordado. Vamos a decir, mira, vamos a vender y lo que vendamos se lo damos a la obra del Señor. Pero dice que se quedaron, ¿qué? Se quedaron con una parte. Satanás los engañó, les ha de haber dicho Satanás, no, pues es tuyo, puedes agarrarlo. Pero lo que es de Dios, y lo que es del César, el César. Sí. ¿Te estás agarrando el hilo? El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste poder engañar al Espíritu Santo y te quedaste con la parte del dinero? Fíjense, se lo reveló el Espíritu Santo a Pedro. Pues Pedro apenas había recibido al Espíritu Santo en el aposento de los 100, y entonces Pedro era el predicador número 1 y sabía, tenía el contacto con el Espíritu. Dice, antes de vender el terreno, fíjense lo que dice Pedro, antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo en dinero, también era tuyo, pero lo que dijiste es que se lo ibas a entregar, allí la regaste. O sea, ellos se acordaron que le iban a dar todo. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios.
Fíjense, el gran Pedro. Al oír esto, Ananías cayó muerto. Si estuviéramos en los tiempos de los apóstoles, ¿cuántos caeríamos muertos allí? Sí. Pero qué bueno que estamos en la gracia del Señor, que Dios nos ama, nos tiene paciencia. Dice, unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar, y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho, claro, sintieron miedo. Dicen, caray, esto va en serio, esto no es lugar a la iglesia, esto sí. Como 3 horas más tarde, llegó Safira sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó, dime, fíjense, cuando Pedro le dice, dime qué pasó, ¿sí o no tenía la oportunidad todavía de decir, no, pues es que la regamos mi esposo y yo y pedimos perdón, así como le pasó a Aarón, ¿sí o no? Pero que, mira la actitud de Safira. Dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? ¿Y qué creen que respondió ella? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu Santo? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Así que, no gozaron del dinero del terreno, no gozaron. Dios dice, si quieres gozarte la vida y vivir una vida tranquila, deja de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Una mentira. O sea, yo a veces le digo, doy gracias a Dios que a veces algunos hermanos dicen, hermano, no voy a ir a la iglesia este domingo porque voy a hacer esto. Qué bueno. Por lo menos ya no me hacen pecar a mí, porque a veces digo, el hermano no vino, ya tiene 2 domingos, ¿a dónde andará? Y ya me echa a la mente a imaginar cosas, ¿no? Pero qué bueno, no se preocupe, pastor. Yo aquí estoy con usted, pero ahorita ando haciendo esto y aquello. ¿Por qué se pusieron de acuerdo de engañar al Espíritu? Mira, ahí vienen los muchachos, dice al instante, Safira cayó muerta y la enterraron junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia, fíjense, todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido, sintieron mucho miedo. Sintieron mucho miedo. Hasta los que vieron lo que les pasó a Safira, también cayeron en pecado, porque el miedo no es de Dios, el miedo es satánico. Hasta sintieron miedo. Entonces, ¿por qué? Por lo que habían pasado. ¿Por qué? Porque sabían cómo eran, sus conciencias los acusaba, ¿sí o no? Su conciencia los acusaba como ellos eran. Aguas, han de haber dicho. Entonces, debemos de tener cuidado, mucho cuidado. Vamos a ver, y luego, a ver, ponme la cita. No, el de Salmos 34, 12. Dice, aléjense del mal. Déjenme hablar, dice, aléjense del mal y hagan lo bueno, el tercer punto. ¿De qué nos debemos de alejar? Del mal. Cuando venga la tentación, aléjense del mal. Aléjense del maligno, aléjense del orejón, aléjense de... O sea, nos está diciendo aléjense. Y mire, hay un ejemplo bien claro. ¿Qué hubiera hecho una persona en nuestros días? Lo que se le presentó a este varón. Y vamos a ver Génesis 39 del 7 al 13. Y esto habla de José y la esposa de Potifar. José trabajaba con Potifar, pero Salmos 39, 7 al 13. Génesis 29, del 7 al 13.
José y la esposa de Potifar. La mujer de Potifar, piensen, los israelitas y las mujeres israelitas son bien atractivos, bien guapotes ellos. Y José era un jovencito de 17 años. ¡Wow! Zafira puso sus ojos. No, la esposa de Potifar no es Zafira. La mujer de Potifar se fijó en José y le propuso a José. Y le dijo, ahí está, ven, acuéstate conmigo. ¡Qué oferta para gozar, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque estamos hablando del gozo. ¿Sí o no? Era una oferta humana. Ven, acuéstate conmigo, gózate. Y miren a este hombre de Dios lo que hizo. Se alejó, corrió. Es mejor que digan aquí corrió que aquí quedó. José, en vez de aceptar, huyó. Se negó a aceptar la propuesta, que era una propuesta, como ya hasta copio a las películas, una propuesta indecorosa. Salió corriendo, huyó, aunque esto le costó que lo metieran a la cárcel. Fíjense, por no aceptar, se fue a la cárcel. Porque ¿qué creen que hizo la mujer de Potifar? Lo acusó, blasfemó de él, dijo, este quiso abusar de mí. Y su esposo, como tenía potencia, bueno, te vas al bote. Pero él, ¿qué? Aún con las consecuencias humanas que obtuvo, él se alejó del mal, aún cuando lo metieron a la cárcel. Y fíjense, ya estando en la cárcel, dice, aléjate del mal y haz el bien. Y ya estando en la cárcel, ¿qué creen? Hizo el bien. Llegaron otros presos, los coperos del rey. ¿Y qué creen que pasó? José sabía interpretar los sueños y estos soñaron. Dicen, bueno, a ti te van a perdonar y a ti te van a dar huella. Y eso, José se alejó del mal y hizo el bien. Y eso está allí en Génesis. Dice, estando en la cárcel, ayudó al copero del rey a interpretar su sueño. Y éste quedó libre y recuperó su cargo delante del rey. Así que Josué huye del pecado y hace el bien de otra persona. Y el texto de Salmo 34:12 dice, al último dice, vamos a desayunar el cuarto punto, y procuren vivir, ¿qué? En paz. Entonces nosotros, para gozar de la vida, debemos de procurar vivir, ¿qué? En paz. Porque lo contrario de la paz, ¿qué es? A ver, dígame. Guerra. Preocupación. O sea, si uno no tiene paz, está preocupado. O dígame otro. Sí, angustia. Es más, vive la gente angustiada. No viven ustedes angustiados y preocupados, más bien que oren y pídanle a Dios todo. Y sean, ¿qué? Agradecidos. No se preocupen por nada, más bien oren y pidan a Dios todo lo que necesiten. Este es Filipenses 4:6. Y sean, ¿qué? Agradecidos. Y fíjense, y si nosotros oramos, así Dios les dará, ¿qué? Su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, porque protege el corazón y el entendimiento de los que son de Cristo. Dice, la paz que Cristo nos da, nos protege el corazón. Y ese corazón está sano y puede sentir gozo. Ahora casi no cantamos esa alabanza, pero hay una alabanza bien preciosa que cuando yo me entregué a Cristo hace más de 30 años, la cantaban y dice, gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es
gózate delante de Él. Entonces nosotros nos debemos de gozar delante de Él, cantando alabanzas. Fíjate, ayer estaba en YouTube y a veces vienen los recuerdos del pasado y luego vi allí: los caminos de la vida no son como yo pensaba, y ya estaba tarareando. Y que me dice: pon alabanzas. Pero ya estaba yo: no son como yo pensaba, no son como yo creí. Y hasta que yo lloraba con esas canciones cuando andaba en el mundo. Y entonces digo: no, que agarro y le pongo canciones alabanza, canciones cristianas. Y entonces cambiando el chip, porque si no me envuelve allí. Vamos a concluir. Si quieres gozar de la vida y vivir una vida tranquila, deja de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjate del mal, haz el bien y procura vivir en paz. Procura vivir en paz. Y esto nos corresponde a nosotros, hermano. Dios no creó robots para que vengan y digan: ay, este ya va a pecar, y lo quito de ahí y lo muevo y con una maquinita. No, nosotros somos seres pensantes. A nosotros nos corresponde hacer lo que Dios dice que hagamos. ¿Sí o no? Moisés, levanta la vara. Y Moisés, si no levanta la vara, el mar no se hubiera abierto. Entonces Moisés hizo lo que a él le correspondía, y Dios hizo. Si yo me alejo del mal, Dios se va a encargar de darme fortaleza para alejarme. Dice: obedezcan a Dios y resistan al diablo. ¿Sí o no? Obedezcan a Dios. Entonces, pero si yo no obedezco, el diablo anda como un león y me atrapa. Me atrapa. Así le dijo a Caín: aguas, Caín, aguas, porque el pecado está ¿qué? Está a la puerta como un león. Aléjate del mal y haz el bien, procura vivir en paz. Y vamos a terminar con Filipenses 4:4. Y miren lo que el apóstol Pablo recomienda a través de la palabra. A ver si se aprenden. Si trajiste chocolates, a ver, lo vamos a repetir 3 veces y luego la pagas. Pero menos la pastora, porque la pastora ya se lo sabe. 1, 2, 3. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho, lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Filipenses 4:4. Otra vez. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. ¿Qué dice Dios? Que vivamos con alegría nuestra vida cristiana. Gózate. Si quieres gozarte la vida y vivir una vida tranquila, deja de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Aléjate del mal y procura vivir en paz. Así que vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Ya que está. A ver, ¿dónde está Tadeo? A ver, Tadeo, pero acá en el micrófono para que te pongas más nervioso. Un chocolate ¿de qué chocolates tienes? ¿De nuez, de cacahuate? Bueno, mira, te vas a ganar un chocolate. Vivan con alegría su vida, lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida. Filipenses 4:4. A ver, Ale, dale el premio. Dale el premio. Hay todavía 3. ¿Alguien se quiere? ¿Tú, Emily? ¿No te quieres ganar un chocolatito? A ver, Pero no se oye. Póntelo más cerca. Vivan con alegría su vida cristiana.
Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Gócense de la vida. Si quieres gozar de la vida y vivir una vida tranquila, deja de hablar más de otros. Ya nadie más. A ver, Noemí. Filipenses 4:4, viva con alegría su vida cristiana, que ha dicho y lo repita. Viva con alegría su vida cristiana. ¿Todavía queda una? A ver, Carmina. ¿Sí dije bien, Carmina? ¿Sí dije bien? Sí. A ver. Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Filipenses 4:4. Ay. Bravo, bravo. De veras que yo me quedo admirado, me quedo sorprendido y le digo gracias, Señor. Antes yo estaba equivocado. Yo creía que la vida de un cristiano, como yo veía a la iglesia, allá en el pueblo a la señora, nomás a la iglesia iban puras señoras grandes, digo, no, pues qué aburrido, ¿no? Yo no. Pero la vida en Cristo, el cristianismo se puede vivir de una manera alegre. Se puede vivir de una manera alegre. Así que, si quieres gozar de la vida y vivirlo, ya deja de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. La mentira no deja nada. ¿Se imaginan? No, hombre, Dios, qué bueno, Señor, la gracia tuya en estos tiempos. No caemos muertos como Zafira y todo. Nos amas mucho y Dios nos tiene mucha paciencia. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias porque tú no dejas de hablarnos a través de tu palabra. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, recibe la gratitud de nuestros corazones, Señor. Nos llevamos, Señor, nos llevamos en el corazón la instrucción tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, recuérdanos a no fallarle, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.